Jóvenes, estudiantes, buenas tardes. Hoy, pero muy buenas tardes. Vamos a desarrollar, jóvenes, el tema que nos toca el día de hoy, que sería el tema de movimiento armónico simple. ¿Correcto? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. A ver, vamos a visualizar aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá qué podemos hacer por aquí. A ver, a ver. Ah, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy en la playa Las Sombrillas, acá en Barranco, jóvenes. Claro, exacto, ahí en la playa Los Yuyos. Otra cosita, claro. Jura, oye, ¿qué? ¿Cómo que Bolivia, oye? ¿Cómo que Bolivia? Bolivia no tiene mar. ¡Hala! Así que Bolivia, ¿no? Así que Bolivia. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con la presentación. Ya, vamos a comenzar con la presentación de nuestro tema del día de hoy, ¿ya? El cual, muchachos, tiene mucho que ver, porque ya que es un tema bastante conocido, ya es un tema que ha venido ya varias veces en los exámenes de admisión. Y qué hablar de este último proceso de admisión, ¿no? Donde le hemos tenido a este tema como una de las preguntas más simpáticas que ha venido, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a presentar aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir desarrollando, jovencitos, nuestro tema. Ya voy a hacer la presentación. Dame un segundo. Estaba finiquitando algunos detallitos bonitos, simpaticones. Listo, muy bien. Ahí está. La camarita, la camarita. Ya, ahí están, chicos. Ahí está, mira, ahí está. Lo que no entiende por qué no se mueve. Ya, ahí está. Listo. Ahí está. Sí, mucho viento. Efectivamente. Así es. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos. Listo. Ahí está, jovencitos. Muy bien. Ahí está mejor. Ahí está. Está más chévere. Está más chévere. Está más chévere. Ahí está. No, yo creo que con esto está mejor. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
¿Cuál es el tema del día de hoy? Movimiento armónico simple. Muy bien. Listo. Nada de gracias esto. A ver, ratito. Parece que se ha movido todo el material. Listo, a ver, ratito, dame un segundo. Ya, ahora sí. Bien, jóvenes, el tema es movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es aquel movimiento producido por una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y en sentido opuesto. ¿Vamos? Esto es para nosotros, jovencitos, el tema de, perdón, el concepto de lo que llamamos nosotros movimiento armónico simple. Es aquel movimiento producido por una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y del sentido opuesto. Para poder definir, jóvenes, el movimiento armónico simple es importante ver con respecto y analizar sobre la posición de equilibrio. ¿Qué es la posición de equilibrio? Es aquella posición donde la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Correcto? Es aquella posición donde la suma de fuerzas es igual a cero. Consideremos un bloque unido a un resorte y que se encuentra en reposo sobre una superficie lisa. Ahí está, miren, chicos. ¿Ya? Ahí tenemos un bloque colocado sobre una superficie lisa y vamos a ver por acá, jovencitos, ¿sí? Vamos a indicar, por ejemplo, aquí lo siguiente. Esta posición de acá, jovencitos, es la que nosotros llamamos posición de equilibrio. Es la que nosotros llamamos como posición de equilibrio. Y esta posición de equilibrio, jóvenes, en esta posición, se debe cumplir que la suma de fuerzas va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? A cero. En un plano horizontal, la posición de equilibrio coincide con la x igual a cero, como si fuese el origen de las coordenadas. ¿Sí? Solamente en el caso de un bloque colocado en forma horizontal. Otra posibilidad es que tengamos un movimiento armónico a partir de que un bloque se cuelga de un resorte vertical. Si colgamos un bloque en un resorte vertical, la posición de equilibrio es aquella posición donde la suma de fuerzas, sigue siendo igual a ¿cuánto, muchachos? A cero. Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí, jovencitos, la deformación del resorte es distinta de cero. O sea que aquí ya ha habido una previa deformación
para poder considerar a este punto como posición de equilibrio. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. La posición de equilibrio va a ser igual a aquella posición donde la suma de fuerzas es igual a 0, o en el caso de un resorte vertical, donde el resorte está ligeramente deformado y a partir de ahí comenzamos a igualar las fuerzas. A la fuerza que se opone a la posición y que produce el movimiento armónico simple se le llama fuerza restauradora. Y esa fuerza restauradora tiene, jovencitos, esta forma, el menos K por X. Esta fuerza, producto del estiramiento del resorte, es la que provocará que el cuerpo desarrolle su movimiento armónico simple. Recuerda que esa fuerza, llamada fuerza restauradora, debe cumplir bajo esta condición, muchachos, que sea proporcional y opuesta a la posición. Veamos un ejemplo más gráfico. Lleva un bloque hacia un extremo y luego lo sueltas. Mira lo que ocurre con ese bloque, muchachos. Lleva un bloque desde el punto B y lo sueltas. Va, viene. ¿Me dejo entender? Eso de ahí, jovencitos, es la representación de un movimiento armónico simple. Para lo que llamamos una ida y una vuelta, a esos jovencitos se le va a denominar oscilación. Y está desarrollando esas oscilaciones respecto a esta posición, llamada posición de ¿qué, muchachos? De equilibrio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son las características de un movimiento armónico simple? Las características son oscilatorio, porque realiza un movimiento de vaivén respecto a la posición de equilibrio. Periódico, porque el movimiento se va a repetir cada cierto tiempo. Armónico, pues las ecuaciones que definen su posición, velocidad y aceleración se expresan en senos y cosenos. Finalmente, rectilíneo. La trayectoria es una línea recta en una sola dimensión. ¿Me va a entender? Listo. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es un movimiento armónico simple? Tú me debes responder de la siguiente manera. Es aquel movimiento provocado por una fuerza que es proporcional a la posición y en sentido opuesto. ¿Qué características tiene un movimiento armónico simple? La primera característica, que va a ser un movimiento, ¿de qué tipo, jóvenes? Movimiento rectilíneo. La trayectoria es una línea recta. 2, oscilatorio. El cuerpo va y viene respecto a la posición de equilibrio. Periódico. Se va a repetir cada cierto tiempo. Y armónico. Armónico. ¿Esto me logró? Muy bien, jóvenes. Listo. Hasta aquí, jovencitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, chicos. Todo claro. Perfecto.
Muy bien, continuamos. Elementos de un movimiento armónico simple. Elementos de un movimiento armónico simple. ¿Cuáles son los elementos de un movimiento armónico simple? Vamos a considerar el movimiento de una partícula sobre el eje de las X. Acá tenemos una partícula que se va a mover sobre el eje de las X, ¿correcto? ¿Sí? Sobre el eje de las X, vamos a poner acá eje de las X. Acá tenemos la posición de equilibrio y vamos a ir mencionando los elementos. A, posición. La posición, muchachos, es la distancia del cuerpo respecto a la posición de equilibrio en un determinado instante de tiempo. Jovencitos, se supone que en todo momento ese bloque está unido a un resorte y la posición me representa la elongación de ese resorte. ¿Estamos? Amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? Es la distancia que se mide desde la posición de equilibrio hacia los extremos del armónico. Date cuenta que estos puntos de acá vienen a ser los extremos. Extremo aquí y extremo acá. ¿Estamos? Muy bien. Periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo necesario, jóvenes. Es el tiempo necesario. Es el tiempo necesario para una oscilación completa, es decir, para ir de un extremo a otro, ida y vuelta, o de la posición de equilibrio hacia un extremo y regresa nuevamente a la misma posición. Bien, tu unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Y quiero que te des cuenta de un detalle aquí, cachimbito. Mira, cuando tú vas de la posición extrema hacia la posición de equilibrio y luego de la posición de equilibrio hacia el extremo, el tiempo que demora es equivalente a un cuarto de periodo. El tiempo que demora es equivalente a un cuarto de periodo. Pero también, jovencitos, hay una propiedad interesante que podemos rescatar de aquí. Profe, este punto va a ser la mitad de la amplitud y este punto va a ser la mitad de la amplitud. Entonces, cachimbito, hay un intervalo de tiempo que debes conocer. De la posición de equilibrio a la mitad de la amplitud, siempre es t doceavos. Y de la mitad hacia el extremo va a ser t sextos. Lo mismo ocurre, jovencitos, para el otro lado. T doceavos. Y por acá, jovencitos, t sextos. Ahí está.
Muy bien. Si nos dan dando la masa y la constante elástica, el periodo del sistema oscilatorio se puede calcular, jovencitos, de esta forma. Ahí está. Para lo que sería, muchachos, el cálculo del periodo. Periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa sobre la constante. ¿Estamos? Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, chicos, del periodo, hablamos de esta cantidad física. Dice frecuencia. Es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. La frecuencia nos indica cuántas oscilaciones, cuántas idas y vueltas se desarrollan en cierto tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional es el Hertz, ¿correcto? Y un Hertz me representa una oscilación por segundo. Muy bien, jóvenes. Frecuencia angular. La frecuencia angular, jóvenes, nos indica el número de oscilaciones por cada 2pi segundos. Se calcula, jovencitos, como 2pi sobre el periodo o 2pi multiplicado por la frecuencia. La unidad en la que se mide va a ser el radián por segundo. Si nos dan de dato la masa y la constante elástica, si nos dan de dato la masa y la constante elástica, la frecuencia angular nos va a indicar, jovencitos, la siguiente representación. Omega es igual raíz cuadrada de la expresión conocida como gamma. Obviamente no te olvides en radián por segundo. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Correcto. Ecuaciones cinemáticas. Las ecuaciones cinemáticas para el movimiento armónico simple van a estar representadas de esta manera. La famosa ecuación de posición. Esta ecuación nos permite conocer la posición del móvil, quien desarrolla el movimiento armónico simple. ¿Reconoces algunos elementos? Por ejemplo, este de aquí, ¿qué me representa esta A mayúscula? La amplitud, muy bien. El omega que está aquí, este de acá que estoy mostrando, apuntando, frecuencia angular. T, ¿qué me representa, muchachos? El tiempo. Y bueno, a phi se le llama ángulo de fase, ¿qué cosa? Inicial. Ángulo de fase inicial cuando el tiempo t vale 0. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, aquí, jovencitos, vamos a tener algunas observaciones. A ver, acá mira. Observaciones. Primera observación. Si el movimiento armónico simple inicia en la posición de equilibrio, ¿qué forma tendría, jovencito, la ecuación armónica? X igual a seno de omega por t. Claro, esto se va a dar siempre y cuando el movimiento armónico simple empiece en la posición de equilibrio. Supongamos ahora que el movimiento armónico simple inicia en los extremos, particularmente, jóvenes, el extremo derecho.
Entonces, el movimiento armónico sería A coseno de omega por t. ¿Queda claro, jóvenes, hasta aquí? Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien. Muy bien. Listo. Jovencito, la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad en función al tiempo se representa, jóvenes, de la siguiente manera. Aquí está, mira. La ecuación de velocidad en función al tiempo se representa, jóvenes, de esta forma. ¿Sí? Omega por A coseno de omega por T más phi. ¿Estamos? Para la rapidez en función de la posición, para la rapidez en función de la posición, tenemos la siguiente expresión. Omega raíz cuadrada de A menos X cuadrado. Casos particulares. Si el movimiento armónico simple o el cuerpo que oscila se encuentra pasando por la posición de equilibrio, su máxima velocidad se calcula con esta expresión. ¡Wow! ¡Wow! Máxima velocidad de oscilación. Si el cuerpo se encuentra en los extremos, su velocidad será mínima y tiene un valor de cero. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Wow! Así es. Máxima velocidad de oscilación. Ojo, piojo. Solamente ocurre en la posición de ¿qué? De equilibrio. Muy bien. Ocurre solamente en la posición de equilibrio. Muy bien. Jovencitos, ecuación de la aceleración. Ecuación de la aceleración. Para la ecuación de la aceleración, jovencitos, se va a tener, jóvenes, las siguientes expresiones. Mira, ahí está. La aceleración, ¿a qué va a ser igual? A menos omega cuadrado por A, seno de omega por T más alfa. ¿Sí? Listo. Ven, esta es la expresión de la aceleración, pero en función al tiempo. En función de la posición, su módulo se calcula de esta manera. Omega cuadrado por X. Muy bien. Recuerden, jovencito, que la aceleración y la posición son opuestos. Por lo tanto, tiene un signo menos adelante. El cuerpo, cuando se encuentra en la posición de equilibrio, tu aceleración, jóvenes, es mínima. Su aceleración es mínima.
Cuando se encuentra en la posición de equilibrio, su aceleración es mínima y tiene un valor de ¿cuánto, chicos? 0. Pero cuando se encuentra en los extremos, su valor, jovencitos, es máximo. ¿Correcto? Es máximo. Y se aplica así. ¡Guau! Cuadrado. ¡Guau! Cuadrado. Que es básicamente, jóvenes, la forma para calcular la máxima aceleración. Cachipito, mira acá este cuadrito. Mira acá este cuadrito de acá. Para que la recuerdes. ¿Sí? Al menos a ella la vas a recordar. En la posición de equilibrio, mi aceleración es mínima y mi velocidad, ¿cómo es? Máxima. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, muy bien. Pregunta, en los extremos, jovencitos, en los extremos, ¿qué observas? La aceleración, ¿cómo es en los extremos? ¿Cómo es la aceleración en los extremos? Máxima. La aceleración en los extremos es máxima. ¿Y cómo es la velocidad, chicos, en los extremos? Mínima. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Energía en un oscilador. Energía de un oscilador. La energía de un oscilador es la suma de su energía cinética y de su energía potencial. En un oscilador armónico ideal, o sea, sin fricción, la energía total, o sea, la mecánica, es constante, ya que la energía se transforma continuamente en energía potencial. Mira, te voy a mostrar una figura donde vas a poder observar cómo cambia la energía potencial y cinética en función de la posición. Observa por favor aquí. Mira cómo va cambiando la energía potencial. Esta es la gráfica de la energía potencial. ¿Te das cuenta dónde la energía potencial se hace cero? ¿Te das cuenta? En la posición de equilibrio. ¿Y te das cuenta dónde la energía potencial alcanza su máximo valor? ¿Dónde la alcanza? En los extremos, correcto. Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Qué figura geométrica se ha formado en esta gráfica? ¿Qué figura es? Es una parábola, correcto. ¿Y la trayectoria que describe el móvil es una parábola o es una recta? Es una recta. ¿Y lo que estoy mostrando como parábola es la trayectoria o la variación de la energía en función de la posición? La variación. Muy bien, oye, qué bueno, ¿ah? Oye, mira, ¿y cómo será la energía cinética? Esa es la potencial, ¿ah? Mira la cinética. Profe, ¿qué mostró? ¡Hala! Hacia abajo, claro que sí. ¿Te das cuenta ahí, cachimito, dónde se forma la mayor energía cinética? En la posición de equilibrio, muy bien. ¿Y dónde se forma la mínima energía cinética? En los
extremos. Muy bien, oye, muy bien, ¿ah? Muy bien, jóvenes, muy bien. Listo. Oye, una pregunta, ¿y cómo serán estas gráficas combinadas de energía cinética y potencial? Ahí están, jóvenes. Ahí está la combinación de la energía cinética, y potencial. Monstruo, ¿no? Ahora todo tiene sentido, ¿ves? Claro, pues, mi estimado Capibara, muy bien. Toda la pregunta, a ver, fíjate en la figura, fíjate acá en la figura de aquí, fíjate en la figura. ¿Te das cuenta dónde las energías se igualan? ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no te das cuenta dónde las energías se igualan? Claro que sí. Aquí, ¿no? Mira, 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 donde está el puntero láser. Ahí se forma la igualdad de energías. Entonces, una pregunta, ¿y qué posición le corresponde? Aquí, por ejemplo, jóvenes, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la energía cinética y potencial se iguala. Esto me representa la amplitud y esto me representa la amplitud de la izquierda, la posición izquierda. ¿Sabías que esta posición vendría a ser a medios? No, no es a medios. ¿Esa posición cuál sería, jovencitos? ¿Cuál sería esa posición? ¿Alguien la sabe? Esa posición sería a sobre la raíz cuadrada de 2. Y acá también, mira, aquí también, menos a sobre la raíz cuadrada de 2. Y ahí lo tienes, cachumbito. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les parece acá? Bonito, ¿no? Está chévere, ¿no? Otra cosita, pero otra cosita. Muy bien, jovencitos, continuamos entonces. Continuamos con en presencial da sueño. Mira, lo que pasa es que en presencial hay cositas que no se pueden mostrar como en esta figurita, pues obviamente, chicos. En presencial, el alumno está más que todo recibiendo información así, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, más adelante, ¿no? Quizás, ¿no? Más adelante todavía, la oportunidad de compartir las clases junto con algunos videos o algún proyector sería chévere, ¿no? Claro. Ahí puedes observar cómo cambia, ¿no? Cómo se puede ver los cambios de la energía. Bien, jóvenes, no olvidar que la energía mecánica total, ¿a qué va a ser igual? A un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Y también, jovencitos, puede indicarse como una suma de energías, ¿no? El medio de la masa, una media de la masa por la rapidez máxima al cuadrado. Listo, jóvenes. Para terminar, el concepto de péndulo.
¿Qué es el péndulo, jovencitos? ¿Qué es un péndulo? Simplemente un péndulo, jóvenes, viene a ser un sistema mecánico que muestra un movimiento periódico. Consiste en una plomada parecida a una partícula de masa suspendida, como ustedes pueden observar aquí, en una cuerda ligera de longitud L y que está fija en el extremo superior, tal como se muestra en la figura. El movimiento se presenta en un plano vertical y es impulsado obviamente por la fuerza de gravedad. Es impulsado por la fuerza de gravedad. Se demostrará que cuando siempre un ángulo sea muy pequeño, aproximadamente menor o igual a 10 grados, el movimiento es muy cercano al de un oscilador armónico simple. Jóvenes, una pregunta. Al decir que es muy cercano al de un oscilador, al decir que es un movimiento muy cercano, ¿significa que lo es completamente? No, claro. Entonces yo te puedo decir y te puedo preguntar esto, a ver, piensa, ¿el movimiento de un péndulo es un movimiento armónico simple? ¿Verdadero o falso? Falso. Pero si yo te dijera el movimiento de un péndulo bajo ciertas condiciones se puede aproximar a un movimiento armónico simple, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Y cuál es la condición para que este movimiento se aproxime, sea muy cercano al movimiento armónico simple? ¿Cuál debe ser esa condición? Que el ángulo sea menor a 12 o a 10 grados, ¿no? Así es. En algunos casos lo hemos puesto, hasta incluso yo lo he puesto 12 o a veces 10, que no se pase de ese rango, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Mientras que no se pase de ese rango, ya todo está permitido. Bien, jóvenes. Para un péndulo simple, la frecuencia angular y el periodo de oscilaciones se pueden calcular, jovencito, de la siguiente manera. Para lo que llamamos frecuencia angular, raíz cuadrada de G por E sobre L, y para el caso del periodo, 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Muy bien. Bien, jovencitos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, problema existencial? ¿Todo claro? Muy bien. Pregunto, pregunto, jóvenes, ¿el periodo de oscilación depende de la masa del péndulo? No, no depende, correcto, no depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende, jóvenes? De la longitud de la cuerda. ¿Y qué más? Y de la frecuencia angu, de la longitud y de la gravedad, en realidad, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá, jovencito, todo lo siguiente. Mira acá. A ver, ¿se nota lo que estamos viendo en la pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Acá tengo, jóvenes, un péndulo y le voy a poner de longitud 1 metro y una masa, jóvenes. Vamos a comenzar con una masa muy pequeña. Una masa de 100 gramos.
La gravedad, obviamente, el de la Tierra y nada de fricción con el aire. ¿Estamos de acuerdo? Ya, mira, lo voy a llevar solamente hasta un ángulo de 10. ¿Me voy a entender? Presta mucha atención, ¿ah? Mira ese movimiento que está desarrollando. ¿Estamos? Ya, ahora observa. Voy a poner el cronómetro y empiezo a anotar algo simpático, ¿sí? Ya, ahora escúchame. ¿Qué pasa si yo reduzco la longitud? Voy reduciendo la longitud, mira. Por ejemplo, hasta la mitad. ¿Qué notas? ¿Se hace más lento? A ver, mira, chequéalo y lo reduces. Ah, te pregunto entonces, ¿a menor longitud, mayor rapidez de oscilación o no? ¿Ya ves? Es por eso que quiero que observes, mira. Voy a ponerle otro. Mismas características, ¿ah? Mismas características. 10 grados, mira. ¿Te das cuenta? ¿Quién oscila más rápido? ¿Quién hace las oscilaciones más rápido? El de azul. ¿Quién las hace más lentas? El de rojo. Ya. Pregunta, ¿cuál es la relación entre ellos, jóvenes entonces? El periodo, el periodo va a ser proporcional a quién? El periodo va a ser proporcional a quién? A la longitud o no. Significa que si a menos longitud, menos va a ser mi periodo, por lo tanto, oscilo más rápido o no. ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿qué te parece si hacemos esta jugada? Mira, voy a poner a todos con la misma longitud, pero a uno de ellos, jóvenes, a uno de ellos le voy a aumentar la masa. ¿Te das cuenta de algo? Los dos oscilan al mismo tiempo, ¿no? ¿Influye la masa? No, no influye la masa. Correcto. Vamos a hacerlo más lento, mira. Oh, vamos a aplicarlo normal. Ahora, ¿qué te parece si le cambiamos aquí? Mira, uno solo en la Tierra. Mira, en la Tierra. Mira, mira, mira. Mira, 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 criatura. Mira, Leonel. Mira, mira, mira. Quiero que te memorices eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Habla. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo le cambio la gravedad? Por ejemplo, en Júpiter. Aumenta la gravedad, disminuye el periodo, ¿sí o no? Por lo tanto, la oscilación es mayor. ¿Correcto o no? Ya, ahora lo paso a la luna. ¿Cómo es mi periodo?
¿Mi oscilación es más lenta o no? Si es más lenta, mi periodo es mayor porque mi aceleración de la gravedad, ¿cómo es? ¿Menor o no? Muy bien, ya está. ¿Vale la pena el pago de tu pensión ahora sí, mi estimado Leonel? ¿Sí o no? Exacto. Lo vale todo. Así es, otra cosita. Siempre a menos periodo, más oscilación. Claro, mi estimado Lenz. ¿Por qué menos periodo? Periodo significa menos tiempo para oscilar. O sea, es el tiempo que yo demoro en ir y volver. Entonces, si yo me demoro en ir y volver, significa que estoy oscilando más, pues. Voy más a oscilación, pues. Claro, pues. Listo. Muy bien. Listo. Bien, jóvenes. Ahora sí, vámonos a lo nuestro. Bien, esto se lo voy a mandar después en un PPT. ¿Ya? PPT, a ver, voy a enviarlo de una vez antes que se me olvide. Física regular, no, vamos a ponerle acá teoría, ¿ya? Sí, algo que aprendí de mi profesora de la universidad es que lo tienes que mandar el material ya, 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 porque si no se te olvida, pueden pasar muchas cosas y eso es algo que no queremos, ¿no? Bien, muchachos, ya está. Se lo voy a reenviar ya de una vez, ¿ya? Se lo voy a reenviar de una vez a la Miss para que ya lo pueda repartir a ustedes, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ya está, muchachos. Bien, muchachones. Ya está. Ahora sí, pasamos a la resolución de los problemas. ¿Ya? Vamos a pasar a la resolución de los problemitas. Oye, listo. Ya está. No, ya le mandé el material, ¿ah? Ahí que la mire, por favor, lo reparte, ¿ya, chicos? ¿Sí? Ya se recordar a la Miss, ¿ya? Ahí le acaba de mandar a su WhatsApp de la Miss el material teórico, la teoría, ¿ya? Muy bien, ya está, ahora sí. Empezamos con la resolución de los problemas, ¿sí? Dice, en el estudio del movimiento armónico simple, marcar verdadero o falso según corresponda. Jóvenes,
la fuerza restauradora en un armónico simple es proporcional, ¿o qué pasa? Es proporcional, chicos, es proporcional y opuesta al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿verdadero o falso, jóvenes? ¿Usted qué dice? Verdadero, claro que sí, jóvenes, verdadero. Muy bien. Acá la proposición de aquí, muchachos, debe ser como verdad, verdadero, ¿no? ¿Sí? La proposición es recontra verdadera. Muy bien, jóvenes. Entonces, ah, Dios santo, espérate. Oh, listo. Está descontrolado, profe. No, lo que pasa es que se mueve. Está moviendo, pues, muchachos. Se mueve, pues. Se mueve la tableta. Caramba. Se mueve, mire, te voy a mostrar ya. Se mueve esta tableta. ¿La ves? Claro, es que es muy chiquita. Es muy chiquita esta tableta. ¿Ves? Entonces, es por eso que no lo ven, pues. Claro. Mira. Ah, no ven. A ver, espérate, voy a quitar el fondo, ¿ya? Ya, ahí está. Mira, ahí está la tablita, es chiquitita. Es chiquitita. ¿Me entiendes? Entonces se mueve, entonces no deja, pues. ¿Estamos? Listo, es chiquitita, chiquitita. Listo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, ¿verdad, no? Sí, estaba en la playa, así es, efectivamente. Espérate, espérate. Ya está. Llegué a los Estados Unidos. Estoy acá desde el puente de San Francisco. Muy bien. New York. Muy bien. Claro, me teletransporto. Y nada, pues chicos, ahí estamos. Muy bien. Ya está. Vamos con la siguiente. El movimiento armónico simple ocurre en sistemas de masa-resorte. Solamente en ellos, falso. Es un modelo, ¿no? Es un caso muy particular. En un sistema bloque-resorte, la rapidez máxima es máxima cuando la aceleración es nula. Claro que sí, verdadero. Clave correcta, muchachos. La letra E de enano. Enana, muy bien. Vamos con la 2. Marca verdadero o falso según corresponda. La aceleración de una partícula con movimiento armónico simple no es nula. Cuando su elongación es máxima, verdadero. No es nula, pues. No es nula. Cuando su elongación es máxima, significa que estoy en la amplitud, pues. Verdadero. La frecuencia del movimiento armónico simple depende de la amplitud del movimiento. La frecuencia del movimiento armónico simple depende de la amplitud. Falso. Ojo. El periodo, ¿cómo se calcula? 2pi raíz cuadrada de m sobre k, ¿sí o no? Entonces la frecuencia sería lo inverso. 1/2pi raíz cuadrada de gamma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En un péndulo simple con pequeñas oscilaciones, el periodo es independiente de la masa del péndulo. Habla, ¿verdadero o falso? ¿Depende o no depende del periodo? De la masa, perdón.
No depende, muy bien, no depende. Claro, lo hemos visto, ¿te acuerdas con el simulador ahorita? Claro, verdadero, es independiente. Clave correcta, muchachos. Capibara, capibara, capinarias, muy bien. Ya, yo supongo que porque estás allá en el virtual, eso quiere decir que para el repaso vas a estar ahí también conmigo en forma presencial, ¿no? Claro, juntitos. Claro, todo el surco, surco. ¿Qué sede? Voy a estar en todas, mi estimado. Sede Surco, Independencia, San Martín. Vamos a estar ahí. San John también, San Juan. Oh, claro, ahí estamos. Listo, vamos a la pregunta número 3. Los ingenieros de audio, los ingenieros de audio modelan el movimiento de diafragma de los auriculares, tal como un movimiento para generar ondas sonoras que cancelen el ruido externo. La velocidad del diafragma debe controlarse con precisión para optimizar la cancelación. El desplazamiento del diafragma en un auricular sigue la siguiente ecuación. Jóvenes, esta es la ecuación de un movimiento armónico simple de los diafragmas para los auriculares. Jóvenes, te piden el tiempo que tarda el diafragma en ir de un extremo a otro. Jóvenes, ¿qué nos están pidiendo entonces? Nos piden el tiempo para ir de un extremo a otro. Significa que lo que vamos a hacer es calcular el periodo y dividirlo entre dos. Eso es lo que te piden en el problema. La mitad del periodo. Jovencitos, una pregunta. 120 pi, ¿qué me representa, jóvenes? La frecuencia angular. Pero la frecuencia angular, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? 2 pi sobre el periodo. 120 pi. Pi con pi se cancela. ¿Y el periodo cuánto sería, jovencitos? 1/60. Jóvenes, con ese dato ya puedo calcular, con ese dato ya puedo, con ese dato ya puedo calcular lo que me piden, ¿no? Entonces acá tendríamos lo siguiente. El tiempo va a ser igual aquí. 1/60 entre 2. ¿Cuánto sería eso, jovencitos? 1/120. Clave correcta, jóvenes. Cachimbito. Muy bien. Listo. Pregunta 4. Una silla de 25 kilogramos sujeta a un resorte oscila verticalmente con un periodo de 1,5 segundos. Se siente en ella un niño sin tocar el piso con los pies. La silla tarda 2,5 en ejecutar una oscilación completa. Calcula aproximadamente la masa del niño. Muy bien, vamos a hacerlo así, mira. Esto de acá, jóvenes, viene a ser la silla, quien está acoplada a un resorte. Esto de acá es sin el niño. Sin el niño, la masa de la silla es de 27 kilogramos. Tiene una constante rigidez y su periodo va a ser de cuánto, muchachos? 1,5, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Con el niño,
Ahí está, chicos. Con el niño, la masa total va a ser M. La constante elástica sigue siendo la misma, pero su periodo ahora va a ser ¿de cuánto? 2,5 segundos. Lo que vamos a buscar, jóvenes, es calcular la masa del niño, ¿no? Entonces, fácil, mira. Se tiene que el periodo elevado al cuadrado es proporcional con su masa. Significa periodo inicial al cuadrado sobre su masa inicial igual a ¿qué? Periodo final al cuadrado sobre su masa final. Voy a reemplazar los datos. Tendríamos 1,5 al cuadrado, su masa es 27. Periodo 2,5 al cuadrado sobre su masa m. De acá, jovencito, la masa m, ¿cuánto te sale? 75 kilogramos. Pero esa masa corresponde, jóvenes, a la masa del niño más la masa de ¿quién? De la silla. La masa del niño no lo conoces. La masa de la niña, perdón, la masa de la silla, ¿cuánto es? 27. Y eso es lo que yo quiero averiguar, ¿no? Jovencito, ¿cuánto sería la masa del niño? 48 kilogramos. Esa sería la masa del niño. 48 kilogramos. Clave correcta, muchachos, sería la letra A. Profe, también aplica en horizontal. Bueno, la idea es que el sistema sea vertical, mi estimada Samantha. Estamos hablando de una silla que está sobre un resorte, ¿no? El cual está oscilando. Pero ahí dice bien claro, mi estimada Samantha, oscila verticalmente. Oscila verticalmente. Listo. Sigamos. Problema número 5. Claro, también vale. Un bloque de masa desconocida se fija a un resorte cuya constante vale 500 newton por metro. Al desplazar de su posición de equilibrio, el sistema describe un movimiento armónico simple, registrando 20 oscilaciones completas en un intervalo de 16 segundos. Determine la masa del objeto. Jóvenes, se sabe que la frecuencia, ¿a qué va a ser igual? Número de oscilaciones en cierto tiempo. ¿Cuántos fueron? 20 sobre 16. Eso me va a dar como resultado 5 cuartos de Hertz. Pero cachimbito, si ya conozco la frecuencia, puedes hallar el periodo, que sería la inversa de la frecuencia. Estamos hablando de 4/5 de segundo. Ya está, pero una consulta. El periodo de las oscilaciones es 2pi raíz cuadrada de la masa sobre la constante. El periodo me sale 4/5. 2 veces pi raíz cuadrada de la masa sobre 500. Voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado para que esa raíz desaparezca. Jóvenes, ¿cuánto te vale pi cuadrado? Pi cuadrado vale 10. Entonces, al aplicar mis cálculos, la masa, ¿cuánto te saldría, muchachos?
A ver, si no me equivoco, sería 10, 10, se va. Cuarta una, cuarta 4, 2, 2, 8. ¿Sí o no? 8 kilogramos. Clave correcta, la letra C de casa. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Un automóvil con una masa de 850 kilogramos se construye de modo que su chasis está sostenido mediante cuatro amortiguadores. Cada amortiguador tiene una constante elástica de 25.000 newton por metro. Dos personas que viajan en automóvil tienen una masa combinada de 150 kilogramos. Encuentre la frecuencia de vibración del automóvil después de haber pasado por un bache en su camino. Muy bien, ¿alguna idea? Muy bien, chicos, vamos a jugar acá entonces. Una consulta, ¿cuánto sería la masa total del sistema? ¿Cuánto sería la masa total del sistema? Estamos hablando del auto más las personas. Serían 1.000 kilogramos, ¿correcto? Dice que cada amortiguador tiene una constante de 25.000. Yo te pregunto entonces, si son cuatro llantas y todas están en paralelo, ¿cuánto sería la constante equivalente? Sería cuatro veces 25.000 newton por metro, lo cual me va a dar como resultado, jovencitos, 100.000, ¿no? Bien, ahora, vamos a hacerlo acá bonito, chicos. Una pregunta. ¿Cómo se calcula la frecuencia de las oscilaciones? Te lo puse hace ratito. 1/2 pi raíz cuadrada de quién, ah? De la constante sobre la masa. Reemplazas la frecuencia que va a ser igual 1/2 pi raíz cuadrada de la constante 100.000 sobre la masa. ¿La masa cuánto es? 1.000, ¿no? Ya, se va. Me va a quedar así, miren chicos. Me va a quedar 10 entre 2 pi. Y eso me quedaría 5 sobre pi hertz. Marca la clave correcta que sería, jóvenes, la letra A. Problema 7. Un sistema masa-resorte realiza un movimiento armónico descrito por la ecuación de energía potencial elástica. Según la gráfica mostrada, determine la energía cinética en la posición 2. Jovencitos, acá te dan muestra las gráficas, acá te dan muestra de las gráficas de la energía versus la posición en un armónico simple. Cachimbito, una pregunta. Aquí
¿Qué cosa me indica este punto de acá, jóvenes? La energía cinética, ¿a qué va a ser igual? Energía potencial elástica o no. Y se sabe que esta energía es un medio de K por X cuadrado. Entonces ya tengo todo lo necesario. La energía cinética, ¿a qué es igual? Un medio de la constante que vale 400 por la deformación al cuadrado. Cachimito, dame la energía cinética que me piden allá. Muy bien. ¿Cuánto sería eso, muchachos? 800. Marca la E. 8. En el sistema bloque-resorte, la aceleración que quiere un bloque varía con la posición, siendo esta directamente proporcional o directamente proporcional a la elevación y de dirección opuesta. La magnitud de dicha aceleración presente en los extremos es máxima y la mínima en la posición de equilibrio. Bueno, un bloque de 2 kilogramos de masa que realiza un armónico simple horizontal tiene una amplitud, a ver, vamos a colocar los datos, tiene una amplitud de 0,8 metros. Está sujeto a un resorte cuya fuerza máxima es de 6,4 newtons. Determine la magnitud de la aceleración cuando el bloque está en el extremo a 0,3 metros del extremo, es decir, en una posición que sería 0,5 metros, pero medidos a partir de la posición de equilibrio. Muy bien. Jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Bien, jóvenes, vamos a hacer acá lo siguiente. Mira, concéntrate. Eh, de la segunda ley de Newton, fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? Masa por aceleración. Entonces, una pregunta. En los extremos, la aceleración, ¿cómo es? Máxima. Por lo tanto, la fuerza resultante ahí también, ¿cómo va a ser también, jovencitos? Máxima. Y esa fuerza máxima te la están dando de dato. Entonces, lo que tú vas a hacer acá, cachimito, es reemplazar, pues, reemplaza 6,4 masa por la aceleración máxima. ¿Sí? La aceleración máxima, ¿cuándo te va? Ah, la masa te la dan de dato, creo, perdón. La masa es la que te dan de dato, ¿no? ¿Su masa cuánto es, cachimito? 2. Y su aceleración máxima es la que voy a calcular. Dame la máxima aceleración, jóvenes. ¿Cuánto sería la máxima aceleración? 3,2. Ahora, una pregunta. Conociendo la máxima aceleración,
puedo calcular en omega. Omega cuadrado por la amplitud. Esto sería 3,2 angular al cuadrado por la amplitud. 0,8. ¿Cuánto te sale el omega, chicos? ¿Cuánto te saldría el omega? A ver, divide por favor. Eso te saldría, a ver, 3,2. 2. ¿Sí o no? ¿Sí? 2. Listo. Ahora sí. Pero lo que me piden hallar es esto, jovencitos. La aceleración en una cierta posición, que sería omega cuadrado por x. Mi aceleración sería omega, que vale 2, al cuadrado por la deformación 0,5. Jovencito, ¿cuánto te saldría eso? 2. Marca la clave correcta, que sería la letra D. Muy bien. ¿Cuál es más 9? Dice, un cuerpo de masa 5 kilogramos se suspende en un resorte tal como se muestra en la figura, la cual al estirarnos 0,1 metro queda en equilibrio. Entonces, el resorte se encontraba previamente deformado, 0,1 metro. Estando en esta posición, jovencitos, denominada en posición de equilibrio. Te preguntan, si se desplaza lentamente hacia abajo y se suelta, ¿cuántas oscilaciones por segundo realiza el bloque? Bien, jóvenes, analizamos aquí esto. Cuando estoy en la posición de equilibrio aparecen dos fuerzas. Una vendría a ser la fuerza de gravedad y la otra vendría a ser la fuerza elástica. Recuerda que la posición de equilibrio es aquella posición donde la suma de fuerzas van a ser igual a ¿cuánto, muchachos? A 0. Esto implica, jóvenes, señoritas, y tú, mencionar lo siguiente. En la posición de equilibrio, la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Quién apunta hacia arriba? La fuerza elástica. ¿Quién apunta hacia abajo? La fuerza de gravedad. Es decir, K por X es igual a mg. Y mira lo que voy a hacer por acá. K sobre la masa es igual a la gravedad sobre X sub 0. Bien, chicos, vamos a reemplazar esto. Oye, ¿cómo se calcula la frecuencia de las oscilaciones? ¿Te acuerdas? 1 entre 2pi, raíz cuadrada de la expresión conocida como gamma. La frecuencia sería 1 sobre 2pi, raíz cuadrada. La masa, jóvenes, vale 5. Perdón, la constante. Esta expresión gamma, jóvenes, está aquí, mira. La expresión gamma está acá. Sería aceleración de la gravedad sobre X sub 0. Y ya con estos datos podemos resolver el problema. Sería 1 sobre 2pi raíz 10 gravedad, deformación 0,1. Y eso me saldría, jovencitos, 10 sobre 2pi, lo cual implica, jóvenes, 5pi hertz. Y recuerda que este hertz
me representa una oscilación por segundo. Clave correcta, muchachos, la letra D. Ahí está. Problema 10, péndulo. ¿Cuánto sale? A ver, dice así. El periodo de un péndulo simple sobre la superficie de la Tierra es T sub cero. ¿En cuánto mayor será el periodo cuando este péndulo se lleve a una estación espacial donde la gravedad es la cuarta parte de la gravedad de la Tierra y su longitud es 9 veces la longitud en la Tierra? Bien, jovencito, vamos a hacerlo así de la siguiente manera. En la Tierra, en la Tierra, su periodo se calcula así: 2 veces pi raíz cuadrada de L sobre G. ¿Qué ocurre en la estación espacial? Ese periodo va a ser otro. Va a ser así: 2 veces pi raíz cuadrada. Pero ¿qué sucede con la longitud? Va a ser 9 veces la longitud del péndulo y la gravedad se va a reducir hacia la cuarta parte. Bien, hagamos un poco de cálculo nada más. Este 4 pasa a multiplicar a 9. Entonces quedaría así: periodo final, 2 veces pi raíz cuadrada de 36 L sobre G. Jóvenes, raíz cuadrada de 36 es 6 y me va a quedar 2 veces pi raíz cuadrada de L sobre G. Y esto de acá, jóvenes, es el periodo inicial, por lo que el periodo final vendría a ser 6 veces el periodo inicial. Te pregunto, ¿por cuánto aumenta? El aumento fue ¿de cuánto, chicos? 5 veces T sub cero. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra D. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, un péndulo de 10 metros de largo pasa por el punto más bajo de una oscilación pi medio segundo después de soltar la masa pendular con una rapidez angular de 0,14 radian por segundo. Te piden calcular, jóvenes, la amplitud angular en grados sexagesimales del péndulo. Muy bien, necesitamos la figura de un péndulo. A ver qué podemos hacer por acá. A ver, vamos a ver.
Listo. Vamos a verlo por acá, chicos. Salto que. Cuando se suelta la esfera, esta pasará por la posición más baja, que en este caso vendría a ser, jovencito, la posición de equilibrio. Y al pasar por la posición de equilibrio, jóvenes, en primer lugar, el tiempo que tú necesitas para ir desde un extremo hacia la posición de equilibrio va a ser t cuartos. Aparte, que en ese momento, jóvenes, aparece la máxima rapidez angular, que se calcula así. Wow, wow. La máxima, wow. Esto representa, jóvenes, la máxima rapidez angular. ¿Estamos? Me representa la máxima rapidez angular. Wow. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Chicos, periodo sobre 4 es equivalente al valor de pi medios. Por lo que, jovencitos, el periodo te va a salir 2 veces pi. Conociendo el periodo se puede calcular la frecuencia angular. 2 veces pi sobre el periodo. 2 pi entre 2 pi. 1. Suficiente para calcular el ángulo. La máxima rapidez, 0,14. La angular me vale 1 multiplicado por el ángulo máximo de desviación, que es justamente este ángulo que me piden calcular. Chicos, ese ángulo, ¿cuándo te sale? 0,14 radian. Pero yo quiero la respuesta, jovencitos, en sexagesimales. Entonces hay que hacer la conversión. Pi radian equivale a 180 grados sexagesimales. Radian con radian se cancela y esto aproximadamente te va a salir 8,02 grados. Por lo que mi respuesta final sería 8 grados. Clave correcta, jóvenes, la letra D. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Siguiente. Un bloque de 2 kilogramos unido a una cuerda de 1,6 metros atada al techo constituye un péndulo que oscila armónicamente. Hay la constante de un resorte de peso despreciable que unido a un bloque idéntico al anterior oscila verticalmente con la misma frecuencia del periodo, del péndulo. Jovencitos, entonces vamos a tener acá lo siguiente, mira. Dato. La frecuencia del péndulo va a ser la misma frecuencia del oscilador armónico, que es un sistema masa-resorte. ¿Cómo se calcula la frecuencia de un péndulo? 1 sobre 2 veces pi raíz cuadrada de G sobre L. Y la frecuencia de un oscilador, 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de la expresión conocida como Kalman. Se cancela, la raíz también, la gravedad vale 10, la longitud de la cuerda 1,6, la constante elástica es la que te pide y la masa que vale 2. Jovencito, ¿cuál es el valor de la constante? A ver, ¿cuánto sería? 20
12,5. 12,5 Newton por metro. Marca la clave correcta, que sería la letra C de casa. Bien, chicos, una consulta. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Cómo que hasta las 5? Ah, 4:35. Ya, perfecto, me sobran 7 minutos. Hagamos las tres últimas. Listo. Las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración se pueden representar mediante funciones de seno y coseno en el movimiento armónico. De lo mencionado, el movimiento armónico que se muestra inicia su movimiento desde un extremo izquierdo. Ojo, en el tiempo cero, o sea, al inicio, la posición va a ser menos la amplitud. Significa que estoy en el extremo izquierdo, recorriendo 180 centímetros en tres oscilaciones. Determine la ecuación de su movimiento. Determine la ecuación de su movimiento. Interesante. Bien, jóvenes, empezamos. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Mira, en una oscilación se recorre 4 veces la amplitud. Entonces, en una oscilación se recorre 4 veces la amplitud, pero según el problema dice que en tres oscilaciones se recorrieron 180 centímetros. Por lo tanto, dame el valor de la amplitud, jóvenes. Si no me equivoco, sería 15 centímetros, es decir, 0,15 metros. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la ecuación de posición para un movimiento armónico simple? Su ecuación de posición tiene esta forma, chicos. X igual amplitud por el seno de omega por t más phi. Vamos a hacer la evaluación respectiva. Dice que en el tiempo cero la posición va a ser menos amplitud, porque estoy en el lado izquierdo del armónico. Vamos a reemplazar. Menos a es igual a seno de omega por cero más phi. Se cancela. Menos 1 seno de phi. Ya, este es fácil, ¿ah? Dame un ángulo cuyo seno valga menos 1. Ese ángulo, jovencito, ¿cuánto sería? Dame un ángulo cuyo seno valga menos 1, chicos. Conocido. Sería 270, ¿qué? Grados. Lo cual es equivalente a 3 pi medios, ¿o no? ¿Sí? Ya está. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos como datos, jóvenes, la masa y la constante. Ah, ya. Conociendo esos datos, yo puedo calcular el omega, raíz cuadrada de gamma, raíz cuadrada de 100 sobre 4. Y eso me saldría 5. Ya tengo todo, pues, muchachos. Al ojo, ¿cuál sería la ecuación del armónico? Sería la amplitud 0,15 multiplicado por el seno de ¿quién? Del omega. ¿Cuánto te vale el omega? 5t más el ángulo de fase inicial, 3 pi medios.
Ya está, suficiente. Clave correcta, muchachos, sería la letra D. Ahí está. ¿Por qué no sería menos? Porque ya está incluido en la resolución del seno. Si tú le quitas el tiempo, pones el tiempo 0, te quedaría seno de 3 pi medios. ¿Cuánto es el seno de 3 pi medios? Es menos 1. Menos 1 por 0,15 sería menos 0,15. O sea, ya está metido el ángulo, perdón, el signo en la razón de la función del seno. ¿De acuerdo? No, pues justamente, sabiendo que empieza a la izquierda, definimos el ángulo de fase inicial, pues mi estimada Daniela. ¿De acuerdo? ¡Wow! Nos ganó la hora, chicos. Quedan 2 problemas para ustedes. ¿De acuerdo? Ya quedan 2 ejercicios para ustedes. Les doy la clave, ¿ya? Les doy la clave para que ustedes puedan revisarla. A ver, claves. Problema 14, dedo. Y problema 15, dedo también. ¿Ya? Problema 14, dedo. Y problema 15, dedo. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Cuídense y nos estamos reencontrando el próximo jueves. Bien, gracias. Ah, perdón, miento. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana nos toca después del almuerzo, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, nos toca el tema de ondas. Ahí te voy a mostrar unas gráficas bien bonitas que he encontrado. ¿No, chicos? Cuídense, nos vemos. Adiós.